Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación sobre un trabajo que presentamos a la tercera Jornada Nacional de Investigación en Ciberseguridad en junio de este año y que resultó premiado, y gracias al patrocinio de INCIBE pues estamos aquí presentando el trabajo, ¿no? El trabajo se realizó tanto por el compañero Pedro García Teodoro, Lucía Álvarez, que hará la presentación conmigo, y yo, que soy José Antonio Gómez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cuanto a la estructura de la presentación, está dividida básicamente en dos partes, ¿no? Lo que es el trabajo en sí, que sería el punto 2, que es el mecanismo, la técnica que hemos utilizado para bloquear el ransomware en un equipo y poder detectarlo antes de que haga su trabajo, evidentemente no bueno, en el equipo. Y lo que voy a hacer es una pequeña introducción a lo que es el ransomware, qué problemas tiene, en general qué tipo de técnicas de detección hay, un poco para encajar dónde estaría la técnica que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Y también pensando un poco en un auditorio genérico, pues explicar desde qué es un ransomware y un poco qué problemas tiene hoy en día. Bueno, ransomware realmente es un malware, es decir, es un programa maligno o una familia de programas malignos que cuando se instala en la máquina lo que hace básicamente, y de ahí el nombre, es una extorsión. Es decir, normalmente es una extorsión de tipo económica en el que se pide un rescate para que el usuario pueda retomar el control del equipo, ¿de acuerdo? En concreto nosotros nos hemos centrado más en, ahora después lo veremos, en malware de cifrado, donde lo que hace es acceder al disco duro de la máquina infectada, cifrar todos los archivos. Una vez que están cifrados, los borra y, evidentemente, a partir de ahí lo que hace es pedir un rescate al usuario de la máquina o de la red o de los equipos para que pueda tomar el control. Y en ese sentido, bueno, como digo, secuestra los datos de la máquina que infecta, y en ese sentido se puede considerar un ataque de negación de servicio. Y actualmente están surgiendo también otro tipo de extorsión, donde lo que se hace es amenazar a la víctima con publicar datos de los que tiene el equipo, ¿no? Bien fotografías, datos personales, etcétera, etcétera. Bueno, la principal forma de distribución es controlada por descarga. Normalmente lo podemos descargar a través de documentos Word, a través del mecanismo de macros que posee el procesador de texto. También hay algunos que se descargan a través de guiones de PowerShell, que es el intérprete de órdenes de los sistemas Windows actuales. También hay o se da en troyano. Otra técnica también muy utilizada es phishing, a través de un correo que normalmente bien lleva incrustado un archivo ejecutable con el ransomware, o bien un enlace que nos redirige a una página web para descargarnos el malware, ¿vale? Bueno, ahí tienen una típica imagen de un ransomware, donde es una de las pantallas que nos aparece una vez que ha accedido al equipo, ha cifrado los datos y simplemente nos pide un rescate y nos da un mecanismo de pago que normalmente se suele hacer en Bitcoin para dificultar el rastreo o el seguimiento de dónde va el dinero, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de bloqueo, que digamos es relativamente fácil de saltar, donde bueno, lo que se hace básicamente es buscar un mecanismo bien a través de la interfaz gráfica o del navegador en el que el usuario, pues normalmente, por ejemplo, si estamos en Windows, le es difícil acceder, por ejemplo, al botón de inicio o a cualquier otra función para hacer el trabajo normal. Como digo, normalmente esos suelen ser más fácilmente saltables y, por tanto, no generan muchos problemas. Los más extendidos actualmente y los que llevan haciendo bastante más daño en los últimos años son los CryptoLocker, es decir, aquellos ransomware que lo que hacen es bloquear los archivos del disco duro, ¿vale? Completamente. Y como digo, básicamente pide un rescate para supuestamente devolver la clave, cosa que puede pasar o cosa que no puede pasar, ¿de acuerdo? Con lo cual debemos estar preparados para que no devuelva la clave aunque paguemos el rescate. Bueno, otros tipos minoritarios son aquellos que afectan el master boot record del disco duro para impedir el arranque.
o bien los que permiten recuperar el control del sistema a través de un SMS, ¿vale? Con lo cual lo que estamos pagando es el coste del SMS. Bueno, aunque se ve pequeña, el dibujo es pequeño, pero lo que quería un poco mostrar es, bueno, eso que parece un mapa de metro, es un poco la evolución de familias de ransomware, ¿vale? Como ven, pues evidentemente, si miramos, por ejemplo, el rango 2015 a 2017, el número de familias se ha disparado de una forma exponencial, ¿vale? Y las previsiones que sigan creciendo. Y de hecho, pues aquí tienen en la gráfica de abajo, en el intervalo 2016-2017, pues ven cómo sigue creciendo prácticamente exponencialmente y las previsiones que sigue creciendo exponencialmente. Básicamente, ¿a qué se ha debido? Se debe básicamente al beneficio económico. Para que tengan una idea, el coste estimado para este año son los 1.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? En muchos casos, el ransomware evidentemente exige cantidades pequeñas. Digo pequeñas, estamos hablando de posiblemente 200, 300 euros. Pero, digamos, el beneficio viene de que normalmente un buen ransomware, aunque haga acciones malignas, puede infectar a cientos de miles de equipos, como pasó hace unos meses con WannaCry. Por tanto, el coste, el beneficio económico de los ciberdelincuentes es bastante elevado. Y eso ha hecho que, bueno, que como pueden ver ahí, todas las familias de ransomware, las familias hayan progresado de esa manera en los últimos tiempos y evidentemente la previsión es que siga así algunos años más. ¿No? Bien, ahí tiene un esquema básicamente cómo actúa un ransomware de cifrado, ¿de acuerdo? Donde lo que hacemos básicamente es, por ejemplo, en el caso de un adjunto de correo de phishing, lo que hacemos es un adjunto de correo, que es un ejecutable, que lo que hace es infectar la máquina, ¿vale? Una vez que se ha infectado la máquina, lo que hace el ransomware en la máquina es generar una clave pública y otra privada que se envían a un servidor de control y comando, de forma que el delincuente tiene la clave privada para descifrar el disco duro o los archivos que haya descifrado. Una vez que se generan las claves, lo que se hace es cifrar, como digo, todos los archivos del disco y una vez que se han cifrado, se borran los archivos originales y a partir de ahí el usuario ha perdido el control del ordenador, porque no tiene acceso a ninguno de los datos, ¿vale? Una vez que se ha hecho eso, como aparecía antes, aparece una pantalla normalmente donde se nos pide un rescate, el que sea. Digo el que sea porque, bueno, para un usuario individual pueden ser 200, 300 euros, para una empresa pueden ser 17, 18.000, 20.000 dólares, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, normalmente, pues los delincuentes en este caso, pues incluso suelen negociar con la víctima para rebajar el pago o llegar a un acuerdo sobre el pago. En ese sentido, bueno, han ido surgiendo familias que incluso para que vean la complejidad, para facilitar el pago a la víctima, lo que se hace incluso es abrir un chat en el cual la víctima puede chatear con el delincuente que le dice cuál es la forma de pago, cuál es el proceso, qué tiene que hacer, etcétera, como digo, para posiblemente recuperar la clave. ¿De acuerdo? Bien, desde el punto de vista de protección, bueno, ahí tengo una gráfica de la empresa LMG Security, que es bastante ilustrativa. Básicamente se utiliza un mecanismo que se denomina de las 3 R, ¿vale? Que vienen de recovery, responde y reducir el riesgo. Básicamente, desde el punto de vista de recuperación, ¿de acuerdo? Vamos a ver, no se ve bien. No se ve bien el puntero. Desde el punto de vista de recuperación, la técnica más utilizada o que debemos tener siempre como respaldo, es decir, una vez que posiblemente hayamos infectado y no tengamos acceso, lo que se recomienda siempre es tener copias de seguridad, ¿vale? Copias de seguridad recientes, actualizadas y otro aspecto importante, bueno, tener una política de copias de seguridad en función de lo críticos que sean los datos, pues se harán diariamente, semanalmente o mensualmente,
pero lo más importante es que las copias de seguridad no estén accesibles a través de la red, ¿vale? Porque los ransomware actuales son capaces de no solo infectar un equipo, sino explorar la red e infectar otros equipos de la red. Con lo cual, si tenemos las copias de seguridad en un disco de red, evidentemente ese disco también acabará cifrado. Por tanto, hay que desconectarla. Bueno, desde el punto de vista de la respuesta al ransomware, bueno, tenemos diferentes técnicas. Nosotros lo que hemos centrado más en técnicas de tipo técnico, ¿vale? A través de un mecanismo concretamente de lo que se llama decepción, es decir, engaño, en el que lo que vamos a hacer es, como contará ahora después Lucía, es poner una trampa al ransomware. Básicamente esa trampa lo que intenta simular es un archivo infinito, con lo cual, digamos, lo que hacemos es bloquear, bueno, en este caso nuestra propuesta lo que hace es bloquear, no es solamente permitir que el ransomware acceda a un archivo infinito, sino lo que hacemos es bloquearlo realmente, ¿vale? Pasa al estado bloqueado, con lo cual detiene su actividad y eso nos da tiempo a responder al ransomware. En concreto, por ejemplo, pues, detectar cuál es el proceso que está ejecutando el cifrado y nuevamente matarlo o hacer cualquier acción que queramos. Bueno, pero hay muchas más tipos de respuestas, desde concienciación, formar un equipo de respuesta a incidentes, etcétera, que no vamos a entrar en detalle porque no es el alcance de nuestro. Bueno, y la reducción de riesgo es tomar las medidas oportunas para que la infección no ocurra, ¿no? Básicamente, pues ahí tenéis algunos, ¿no? Desde, bueno, evidentemente, actualmente en muchas empresas lo que se está optando es por tener un seguro frente a ransomware o otro tipo de ataques. Desde el punto de vista técnico, pues normalmente las soluciones más efectivas son el filtrado de tráfico de correo y de web para detectar ese tipo de infección. Evidentemente tener, por ejemplo, factor de doble autentificación, realizar en la empresa ejercicios frente al phishing, donde evidentemente los usuarios de los diferentes puestos de trabajo sean capaces de detectar un correo phishing y saber detectar cuando un correo no es engañoso y cuando sí. Mantener el software, que es bastante importante para tapar reducir la superficie de ataque del equipo y evidentemente tener antivirus que, bueno, si bien los antivirus no funcionan al 100%, pero bueno, por lo menos los malware conocidos pues los podemos parar, ¿de acuerdo? El principal problema en el caso de los últimos malware que han ido apareciendo y ransomware en concreto, bueno, que explotan vulnerabilidades, lo que se llaman del día cero, y por tanto muchos antivirus ni se enteran de la infección. Por tanto, es un problema. De hecho, bueno, una de las ventajas de la técnica que utilizamos nosotros, como veremos después, es que le da igual que sea de día cero o no de día cero, ¿vale? Porque realmente es una trampa y por tanto todo proceso que intente abrir un archivo, ese archivo que le vamos a poner trampa va a caer en ella, sea ransomware o no sea ransomware, y por tanto vamos a detectarlo, ¿vale? Evidentemente también pasa por pruebas de seguridad regulares, análisis de preservación de los sistemas, etcétera, ¿vale? Todas las técnicas de seguridad normalmente conocidas. Bueno, siempre, como digo, queda el dilema de pagar o no pagar, ¿vale? Evidentemente, el pagar el ransomware, la extorsión que nos produce el ransomware, pues tiene como problema es que, bueno, generamos una cadena donde, como el ciberdelincuente recoge dinero, tiene beneficios y, digamos, parte de su trabajo reinvertir esos beneficios en nuevos ransomware cada vez más perfeccionados. Con lo cual, la forma de cortar ese ciclo en el que se va depurando el ransomware, pues sería no pagar. Como digo, el pagar incluso no determina que te devuelvan las claves, por tanto, corre uno el riesgo de que no recupere el acceso al sistema. Y en general, para que veáis una idea del año pasado, pues prácticamente un tercio de los usuarios infectados sí pagaron el rescate, ¿de acuerdo? Además, el pago se da más en empresas que a nivel individual, ¿de acuerdo? Evidentemente, las empresas no solo que bloqueen los equipos, sino que además, evidentemente, paran el funcionamiento del equipo, ¿de acuerdo? Y ha habido infecciones en hospitales completos, en estaciones, en comisarías de policía, en fin, en empresas grandes que, como digo,
no solo ya es la extorsión en sí, sino que paran la operación de la empresa. ¿De acuerdo? Y por tanto, como digo, en muchos casos, pues, en diferentes estudios que se han hecho, pues los directivos de las empresas incluso tienen cierta cantidad de dinero reservada para pagar una posible extorsión que se haga frente al bloqueo de los equipos. Bien, desde el punto de vista de mecanismos de defensa o sistemas de defensa, hay diferentes tipos de sistemas y lo he puesto un poco, aunque no vamos a entrar en detalle, sí, para centrar un poco nuestra propuesta. Nuestra propuesta estaría en lo que se llama análisis de comportamiento. La idea es que cuando un proceso se ejecuta, en nuestro caso en una máquina, en un sistema operativo, es ver cuál es la interacción con el entorno y en función de esa interacción deducir si es malware o no es malware. ¿Es un programa legal o es malware? ¿Vale? Por ejemplo, hay interacciones con el sistema de archivos, con las conexiones de red, posibles modificaciones del sistema operativo, etcétera. Y ahí tenéis diferentes propuestas, ¿no?, que hacen con interacción. En nuestro caso la herramienta que hemos desarrollado es de análisis de comportamiento, en la cual, como digo, no solo es una sala de análisis general, sino lo que hace es generar entraría dentro de lo que se llaman honey file, que serían trampas, archivos trampas, donde lo que hacemos es bloquear el ransomware cuando intenta acceder al archivo. ¿De acuerdo? Como digo, es muy simple y bastante efectivo porque, evidentemente, cualquier proceso que intenta acceder al archivo va a ser bloqueado. Bien, luego hay también algunas propuestas de depósito de claves que lo que hacen es analizar toda la iteración del ransomware con el sistema, especialmente con las llamadas criptográficas. Y lo que hace básicamente es ir almacenando información de qué llamadas se hacen, con qué parámetros, sobre todo va destinado a obtener posiblemente la clave de recuperación. Por tanto, la idea es detectar la interacción del ransomware con los ficheros para ver qué clave ha generado y, por tanto, deducir cuál es la clave de descifrado. Bueno, otra técnica también es la detección de primitivas criptográficas y básicamente lo que hacen es analizar los binarios para ver el comportamiento del ransomware en cuanto a qué llamada al sistema para cifrado utilizan y cómo la utilizan. Y por último, también se está utilizando actualmente algunas técnicas de aprendizaje automático para caracterizar programas benignos, programas malignos y de ahí extraer conclusiones, ¿vale? Evidentemente, todas esas técnicas tienen un porcentaje de falsos positivos y falsos negativos que evidentemente pueden dar problemas. La idea es que, bueno, la propuesta que hemos hecho y que, como digo, recientemente se va a publicar, ha sido aceptado un papel en Computer and Security, no sé cuándo, no tiene fecha de publicación, pero me imagino que en poco tiempo estará publicado. Como digo, la propuesta que hacemos es que no hay ni falsos positivos ni negativos, es cero, la tasa es cero, porque realmente detecta cualquier proceso que interaccione con el archivo trampa que hemos puesto. Bueno, desde el punto de vista de detección, ¿qué problemas tiene el ransomware? Sobre todo para aquellas técnicas que utilizan algún tipo de análisis de comportamiento del ransomware. Bueno, uno de los principales problemas es la ofuscación. La ofuscación sería alterar el código o los datos del ransomware para que funcionalmente sea equivalente, pero el aspecto, digamos, visual sería diferente, ¿vale? Eso lo que consigue es que la ofuscación, sobre todo para técnicas como suelen utilizar los antivirus, que en gran parte se basan en firmas de ransomware o en general del malware, pues la ofuscación hace que las firmas no nos valgan y, por tanto, no serviría para ransomware o malware del día cero. Bueno, también hay técnicas de criptografía de caja blanca en el cual lo que se hace es variar la forma de cifrado, es decir, utilizar técnicas diferentes de cifrado, con lo cual el comportamiento del cifrado que esperamos tradicional pues no es el correcto.
Bueno, también, aunque está apareciendo ahora y es reciente, es el ransomware de las cosas, es decir, actualmente estamos en el mundo de lo que llamamos Internet de las cosas, pues lo mismo que aparece Internet de las cosas, pues va a aparecer el ransomware de las cosas, donde vamos a encontrar ransomware en dispositivos, sensores, etcétera, etcétera. Por tanto, actualmente no es un gran problema, pero lo va a ser en breve, seguro. Bueno, también en ese sentido, uno de los problemas que posiblemente nos vamos a encontrar sería la unión de ransomware y rootkit, ¿vale? Recuerden que un rootkit es un programa que lo que hace es esconderse a sí mismo de los ojos de cualquier observador. Por ejemplo, un administrador de sistema, un administrador de la red, donde lo que hace es esconderse. Por tanto, la posibilidad que vamos a encontrar en breve también de ransomware que se va a esconder a sí mismo y por tanto va a ser difícil de detectar. Y bueno, últimamente están apareciendo también lo que se llaman ataques sociotécnicos, donde, por ejemplo, recientemente, hace unos meses, surgió un ransomware donde la extorsión, en este caso, que nos pedían era infectar a otros usuarios, ¿de acuerdo? Con lo cual, en algún momento, cuando vayamos infectando más, se produce un efecto piramidal y en algún sitio los usuarios no podrán infectar a otros, ¿de acuerdo? Por tanto, al final algunos tendrán que pagar. Y últimamente también lo que está apareciendo lo que se llama filtración de datos para extorsiones, donde no nos piden un rescate por desbloquear el equipo, sino nos piden un rescate por no publicar información que haya en el equipo, ¿vale? Y por tanto es un ataque, en este caso, a la confidencialidad de los datos almacenados en los dispositivos. Como ven, la variedad es muy amplia y, entre otras cosas, como digo, la razón es porque económicamente para el cibercriminal es bastante efectivo para recoger dinero y bastante... Vale. Bueno, una vez visto un panorama general de las tecnologías y los problemas del ransomware, lo que vamos a hacer es presentar la propuesta que hemos realizado, como digo, para detectar en principio cualquier ransomware, conocido o no conocido, y no solo detectarlo, sino inutilizarlo o detenerlo lo más rápidamente posible, ¿de acuerdo? Os dejo con Lucía para que os presente la segunda parte. Bueno, como ha comentado José Antonio, nosotros nos hemos centrado en los ransomware descifrados porque son los más dañinos y los que más están apareciendo en la actualidad. Y estos ransomware, una vez que han afectado nuestros archivos, nos lo han cifrado. Si no tenemos la clave privada, que estaría en el servidor del atacante, no podemos descifrarlo. Entonces nosotros pensamos, pues tenemos que detenerlo antes de que detener el ransomware y detectarlo antes de que lo cifre. En este contexto hemos diseñado una técnica de detección temprana de ransomware basada en Honeyfiles. Honeyfiles es el nombre que le hemos puesto a nuestras trampas, que ahora explicaré un poco más detallado cómo lo hemos hecho. A la herramienta, bueno, la hemos llamado RLocker, como que trata de ser un juego de palabras entre ransomware y bloqueo. Y el sistema, la arquitectura general sería la siguiente. Nuestras trampas estarían distribuidas por todo el sistema de archivos de forma, bueno, colocadas estratégicamente, de forma que el ransomware acceda a las trampas antes que a ningún otro archivo. Esta trampa es un bucle, bueno, es un archivo infinito, de forma que cuando el ransomware accede a la trampa, se queda en bucle y a nosotros nos da tiempo de tenerlo bloqueado, de detectarlo, notificar la intrusión y llevar a cabo las contramedidas necesarias. Por tanto, queremos que nuestro sistema bloquee el ransomware, que no afecte a los archivos valiosos, lo notifica al usuario y se lleven a cabo las contramedidas. Este procedimiento es conceptual y por tanto sería extrapolable a cualquier plataforma. ¿Qué requisitos queremos? Pues en primer lugar que sea eficiente y efectivo, es decir, que tenga resultados que de verdad pare el ransomware y que de verdad no nos cifre nuestros archivos. En segundo lugar, queremos que fuese de bajo consumo, para que el usuario no necesite dedicarle muchos recursos de su computador o incluso si lo vamos a introducir en sistemas embebidos por esto del Internet of Things, pues que no consuma recursos ni de almacenamiento ni computacionales. Tampoco requiere privilegios especiales, que sea totalmente transparente al usuario y simplicidad.
lo simple atrae. Bueno, pues nosotros inicialmente como prueba de concepto hemos desarrollado esta idea en sistema Ionic. En concreto nos hemos basado en Linux, pero una vez que hemos comprobado que funciona y que se puede extrapolar a otros sistemas más usados, estamos trabajando en ello. Bueno, ahora nos falta ver cómo hacemos estas trampas, porque así dicho, pues muy buena idea, pero ¿cómo? Pues en primer lugar pensamos en archivos infinitos, pero eso consume muchos recursos, tanto de almacenamiento como computacionales. Entonces pensamos en simular archivos infinitos modificando la operación de lectura de las bibliotecas que el ransomware utilizaría. Esto no es simple y tampoco serviría para ransomware de día cero, es decir, ransomware nuevo. Tenemos que conocer el comportamiento del ransomware, por tanto nos estaríamos basando en firma, tampoco nos sirve. Y finalmente decidimos, se nos ocurrió la idea de hacerlo con cauces FIFO. Los cauces FIFO, son procesos que sincronizan procesos de lectura y escritura. Entonces, todo esto cumpliría todos los requisitos. El funcionamiento, ¿por qué escogimos los FIFO? Los FIFO son archivos que existen en el sistema de archivos con nombre y jerarquía, es decir, podemos referirnos a ellos como un archivo normal. Permiten comunicar procesos no relacionados de lectura y escritura, es decir, no necesito que sean procesos que se conocen, pueden ser, no tienen que ser procesos padre e hijo. Es persistente, es decir, en el momento que no haya procesos actuando sobre el FIFO, este sigue funcionando. Y finalmente, lo más importante que es la sincronización de procesos de lectura y escritura. En esa imagen se muestra más o menos, se muestra claramente el funcionamiento. Lo que hacemos es crear un cauce en el que iniciamos un proceso de escritura. En este proceso de escritura, su descriptor de archivo nunca se elimina. Por tanto, cuando llega un proceso de escritura, de lectura, que va a ser el ransomware, se va a quedar leyendo lo que hay dentro del cauce. Como nunca termina, se queda ahí bloqueado. En ese momento, el proceso nuestro que estaba bloqueado se da cuenta de que están accediendo a él y podemos desarrollar las contramedidas. Como nos podemos dar cuenta, esto serviría para cualquier ransomware, porque si hay algo común en absolutamente todos los ransomware es que si quieren cifrarnos tienen que abrir y leer el archivo. Y si nos abren, ya lo hemos detectado. Bueno, este es un diagrama simple del funcionamiento, en el que en la parte derecha se ve, estaría nuestra herramienta, Relocker, que tiene dos procesos: inicializar el entorno, es decir, cuando el usuario instala la aplicación, la herramienta, se instalarían la trampa, todas las trampas, que ahora explico cómo están distribuidas, y se crean los procesos sobre el cauce. El proceso de escritura. Una vez que un ransomware llega, o sea, lo lee, el proceso de lectura que nosotros habíamos creado se desbloquea y de esta forma no estábamos consumiendo recursos y ahora solamente tenemos que ejecutar la orden LSOF, que lista los procesos que están actuando sobre un archivo, encontrar el identificador de proceso intruso y eliminarlo. Es decir, matamos el proceso del ransomware. ¿Cómo desplegamos las trampas? Pues bueno, como decíamos, no queremos que consuma recursos de almacenamiento. No podemos distribuir trampas por todos los directorios para asegurarnos de que no va a... No podemos distribuir FIFO por todos los directorios para asegurarnos de que no va a cifrarnos nada. Entonces, lo que hacemos es crear una única trampa a la que se le ponen enlaces hacia ella. Es decir, no solamente ocupamos posiciones de memoria, no ocupamos memoria de disco. Estos enlaces están colocados de forma estratégica para que el ransomware al entrar al directorio sea el primer archivo que lee. Esto está hecho por inodo y demás. Y tienen nombres atractivos porque algunos ransomware se basan tanto en extensiones como en nombres de ficheros.
¿Cuáles son los beneficios de nuestra herramienta? Pues que la acción del ransomware está completamente bloqueada, las contramedidas se lanzan automáticamente porque en cuanto el ransomware entra en la trampa, la escritura se desbloquea sola sin que nosotros tengamos que estar monitorizando el sistema y se llevan a cabo las contramedidas, no consume recursos y no afecta al resto de sistemas de archivos. Es decir, si ahora llegara el usuario y abriese un FIFO, simplemente diría esto no puede abrirlo. Ya está. Bueno, esto es una imagen para que hagan una idea de la versión prototipo que hicimos, en la que teníamos un proceso que lo poníamos en background y lo dejábamos ahí funcionando. Simulábamos, bueno, ejecutábamos una muestra de ransomware en una máquina virtual y nos notificaba pues, la amenaza. Ahí sale pues, que gestionamos nosotros, decidíamos nosotros si lo matábamos el proceso o no lo matábamos. La experimentación que hicimos fue, bueno, en primer lugar, experimentaciones dirigidas al cauce para comprobar si realmente íbamos a conseguir controlar esos procesos de lectura y escritura. Luego utilizamos el Bash Ransomware, que es una prueba de concepto desarrollada de software libre. Como he dicho, desarrollamos la herramienta primero en Linux y utilizamos esta prueba de concepto de ransomware para simularlo y comprobar que funcionaba. Luego realizamos pruebas reales, que mostraremos ahora un vídeo corto de una. Y finalmente comprobamos que no afectaba al resto de programas que estuviesen funcionando en la máquina. La prueba más característica que hicimos, como ha tenido tanta repercusión este año, todo lo del WannaCry y demás, pues para poder simularlo en el entorno de Ubuntu, utilizamos Wine, que simula el entorno Windows. Y bueno, aquí tengo un breve vídeo de cómo lo hicimos, no sé si se verá. Bueno, lo primero que hicimos fue descargarnos la muestra de WannaCry. Luego, no he dicho que, bueno, este es el programa que hicimos. Esto crea una carpeta que realmente está oculta, pero bueno, aquí se ve que es la que pone MyDir, pero para que se vea en el vídeo. Iniciamos el proceso y lo dejamos en background. Como vemos, dentro de la carpeta se ha creado el honey file, que sería el archivo, el FIFO real, y en cada directorio se ha creado un enlace simbólico. He creado unos archivos en directorios para que se vea si los cifra o no los cifra. Y bueno, ejecutamos Wine, porque tenemos que simular el entorno Windows. Bueno. Y ejecutamos el WannaCry. Tarda un poco porque al principio comienza descargando todos los archivos que van a necesitar para cifrar, se lo deja descargar en descarga. Y como vemos, el primer directorio me lo está cifrando, porque no he puesto la trampa a la primera. Primero lo ha notificado, porque notifica todos los procesos que estén accediendo. Como he iniciado Wine, pues el Wine también está accediendo a mi FIFO, entonces me lo notifica. Pues lo eliminamos. Y ahí estaría notificado el proceso del WannaCry, que está accediendo al FIFO también. Si nos vamos a documentos, vemos que no ha seguido cifrando, o sea, no ha llegado al directorio de documentos, porque es que el WannaCry comenzaba cifrando por el escritorio, pero no tiene por qué empezar por ahí. Vemos que esos archivos no los ha tocado en ningún directorio, solamente se ha quedado en el escritorio. Bueno, ahí es donde se ha descargado todos los archivos. Y bueno, si matamos el proceso con el identificador, obviamente se para. Lo he dejado bastante rato para que se vea que no sigue cifrando. Y ya está. En ese muestro que algunos sí que de verdad cifrado, que no es una muestra que no funcione. A ver si cara. Ese estaría completamente cifrado. Todo lo del directorio.
al quedarse atrapada en la primera trampa que se ha encontrado, que ha sido en el enlace que hay en el escritorio, pues ya no ha podido seguir recorriendo directorio. Y bueno, vemos que los de aquí no están cifrados. Paso. Bueno, los resultados que obtuvimos fue que efectivamente el ransomware se quedaba completamente bloqueado, teníamos el tiempo que necesitáramos para matar el proceso. Los recursos de almacenamiento que utilizamos son 2K porque es lo que ocupa el FIFO, pero nada, o sea, es que es despreciable. Los recursos del sistema también podemos decir que son nulos porque mientras que no hay un ransomware leyendo nuestro FIFO, el proceso está completamente parado, o sea, no está consumiendo recursos. El tiempo de respuesta, si tenemos que hacer una estimación, pues bueno, pues a lo mejor 500, 80 milisegundos, pero obviamente depende de la máquina donde esté. Es totalmente transparente al usuario y la idea es simple. Bueno, una vez que lo hemos probado y vemos que funciona, dijimos, bueno, pues vamos a probarlo en otros sistemas más utilizados por los usuarios. Y hemos estado haciendo pruebas en sistemas como Android y Windows. El problema de Android no es realmente un sistema operativo, es una capa sobre un sistema operativo, entonces no tienes todas las posibilidades que nos permite una plataforma abierta como Linux. Entonces encontramos problemas a la hora de hacer los enlaces simbólicos y en directorio solamente podía hacer los FIFO en determinados directorios. Se puede hacer programando en el módulo, en el kernel de Android, lo programas y tendría que funcionar. Como vías futuras, pues en cuanto al despliegue, bueno, son vías futuras en las que estamos trabajando actualmente porque seguimos con el proyecto, pues asegurar un despliegue coherente del sistema, es decir, vale, los enlaces simbólicos están ahí, pero ¿qué me dice que el usuario no lo elimina por error? Pues todo esto tenemos que tenerlo en cuenta para que esté el sistema realmente funcionando. Como funcionalidades, pues realizar la gestión de procesos de forma automática, lo estamos haciendo mediante base de datos, determinamos si el proceso, o si el programa es benigno o no y la base de datos se actualiza. Eliminar los archivos del malware, es decir, vale, sí, lo hemos parado, pero ahí tengo toda la mierda. Pues, y pasarlo a otras plataformas. Android sería viable porque está basado en Unix, MacOS igual, y Windows estamos trabajando en ello, ya que sería una propuesta muy buena si llegara a funcionar, porque casi todos los usuarios utilizan Windows. Bueno, como conclusiones así rápido, podemos realizar una metodología novedosa con la que hemos obtenido resultados muy buenos y nos basamos en una característica que es común en todos los ransomware. Se ha diseñado la herramienta que cumple con todos los requisitos que queríamos. La hemos implementado en Linux y hemos estudiado su extrapolación a otras plataformas y finalmente la hemos comparado con resultados de otras propuestas y hemos visto que incluso llega a mejorar los resultados que obtenemos. Y bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues